Continuamos con nuestra agenda de invitados para el día de hoy. Son las 7 de la mañana con 29 minutos y ya estamos en contacto con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde. Vamos a hablar de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador y también revisar cómo está el sector de la vivienda en el país. Bienvenido, buenos días, señor ministro, ¿cómo está? Buen día, por fin, y dando gracias a Dios se pudo lograr. Pero bueno, yo estuve con mucho interés el día anterior que habíamos quedado. Estuve el día martes. 20 minutos antes y en el momento preciso se cayó el enlace, no sé qué pasó. Esas cosas suceden cuando estamos por esta vía telemática, así mismo nos ha tocado a todos acostumbrarnos. Muchas gracias por darme esta oportunidad valiosísima, aprecio mucho estos momentos, poder compartir con ustedes y a través de ustedes con ese inmenso público que sé que son su hinchada, así que al día a día. Aquí Muchas estamos, gracias, ministro, así es. Nosotros también apreciamos su valioso tiempo y que esté aquí con nosotros. Bueno, quisiéramos saber, Ecuador está presentando una agenda para construir ciudades sostenibles. Cuéntenos un poco de qué se trata este tema, cómo va a funcionar, qué tiempo va a durar, quiénes participan. Muchísimas gracias. Mire, esto del hábitat es algo que se viene realizando ya desde el año de 1976, cuando la Organización de las Naciones Unidas convocó al primer hábitat y obviamente de ahí acordaron hacer un seguimiento cada 20 años. El siguiente hábitat en 1996 y el tercero que se realizó en el Ecuador en el año 2016. De aquí, el siguiente hábitat, el hábitat ya 4, va a ser en el año 2036, que es a lo que nos estamos preparando. Han transcurrido ya 4 años, por eso es este hábitat 3+4. Y uno de los compromisos en el año 2016 fue precisamente trabajar una agenda para hacer un seguimiento y conseguir los objetivos. Que sepa usted que esto se ha venido trabajando con un apoyo muy fuerte de la GIZ, una cooperación alemana. Desde el año 2017 han participado aproximadamente 3.000 actores. Esta agenda se ha venido elaborando y trabajando absolutamente con todos los GATS, mesas técnicas, coordinaciones zonales. Son 3.000 actores que han ayudado a elaborar esta agenda que pudimos la semana pasada ya poner a consideración y este es el evento que continúa el día de hoy y la próxima semana haremos el cierre. Ahora, quisiera saber, señor ministro, cuál es el resultado real de este tipo de encuentros. Como usted nos recordaba, aquí Quito fue la sede en 2016 de uno de los hábitat, pero en realidad se traducen en acciones, se ejecutan, funcionan. ¿Qué cambió desde 2016 acá, por ejemplo? Bueno, mire, la verdad que para nosotros ha sido una gran oportunidad. Igual yo vengo trabajando, antes estaba en una empresa pública y hemos venido trabajando en la construcción de esta agenda. Participé también, estuve en el 2016 en el hábitat, de tal manera que en esta gestión de gobierno nos ha permitido ir con estos 3.000 actores que le digo y con los GATS, ir desarrollando con este plan de gobierno Casa para Todos. Hemos ido desarrollando paralelamente la agenda del hábitat. En la práctica, en la realidad, en la construcción de viviendas, tanto en urbanizaciones como en terreno propio y en los diferentes cantones del país, prácticamente estamos en todas las provincias con la presencia del programa emblemático del señor presidente Casa para Todos. Hemos venido desarrollando esta agenda, hemos venido aplicando, creando urbanizaciones inclusivas, sostenibles, sustentables, urbanizaciones que absolutamente cuentan con servicios básicos como no puede ser de otra manera. Lastimosamente este gobierno marcó una gran diferencia porque en la historia del país
nunca antes se había visto este tipo de trabajo de urbanización, de vivienda digna que el señor presidente está entregando a su gente. A ver, señor ministro, pero sí vamos a hablar entonces del plan Casa para Todos. El gobierno ofreció entregar 325,000 casas durante 4 años, precisamente a través de este plan, que no se va a cumplir porque no hay este número que se ofreció inicialmente. Quisiera saber entonces, ¿cuántas casas ha entregado esta administración y cuántas se van a entregar hasta terminar el periodo, ¿no? Que termina ya en mayo. En cifras, señor ministro, cuéntenos. Bueno, sí, con muchísimo gusto y le agradezco. Pero bueno, simplemente que estamos cuidando con el tema del hábitat, que estamos cuidando el entorno en el que la población desarrolla la totalidad de sus actividades y en el que se concretan todas las políticas y estrategias territoriales y de desarrollo del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto para lograr y orientado a conseguir un buen vivir. Ese prácticamente es el concepto del hábitat y es lo que venimos poniendo en práctica. El hábitat, la agenda en sí, marca y establece una visión clara, coordinada para orientar acciones de implementación de las políticas de desarrollo urbano sostenible en el Ecuador. Con esto estamos trabajando y podemos entrar, bueno, hubiéramos hablado un poco más también, yo sé que el tiempo es oro, hubiéramos hablado un poco más de la agenda, hubiéramos podido hablar de sus 4 ejes: equidad, sostenibilidad ambiental, productividad y gobernabilidad, a través de unas áreas de gestión, que son 10. Un poco esto ya para informar a la gente y pasamos rápidamente al tema Casa para Todos. Chévere, muchas gracias por toda esa información sobre el hábitat que también es interesante. Ahora sí, hablemos del plan Casa para Todos, los ofrecimientos y las cifras. Muchas gracias, señor ministro. Con muchísimo gusto. Mire, como le decía hace un momento, es importante resaltar el trabajo del gobierno nacional. Desde el primer día se ha venido trabajando en otro tipo de vivienda, algo que en el país no se había visto en toda la historia del Ecuador: vivienda digna. Increíble encontrar con viviendas que prácticamente se entregaban solamente piso y techo, algo de paredes y listo, y eso era una vivienda. Hoy por hoy no. Cada día y cada vivienda, cada urbanización ha ido superando las metas y hemos ido mejorando y cada vez han sido mejor equipadas. Urbanizaciones que cuentan con áreas verdes, parques, centros comunitarios, emprendimientos, juegos inclusivos, urbanizaciones 100% inclusivas. Esto es importante resaltar, porque se hubiera quizás podido lograr muchísimo más viviendas si hubiéramos caído en lo de los otros gobiernos anteriores. Entregar piso, techo, en fin, sin agua, sin alcantarillado, ni qué hablar de urbanizaciones, de vías, de iluminación, de canchas, de centros comunitarios, absolutamente. Entonces, esto se ha mantenido y es más, se ha ido mejorando cada día. Desde el inicio de este gobierno, obviamente la planificación del señor presidente determinó una cantidad mayor de viviendas. Ya sabemos todos cuál ha sido la historia y la realidad de las circunstancias y de la economía del país, un país endeudado, deuda que se ha honrado, que se ha venido pagando, y bueno, y ahora último tuvimos que superar un tema de pandemia durísimo y se tuvieron que enfocar en temas de salud, de alimentación, de educación. Señor ministro, bueno, el tema de la pandemia viene desde marzo, ¿no? De este año. La emergencia sanitaria fue a partir del 16 de marzo. Entonces, por eso le pregunto, cifras, datos, cuántas casas se han entregado, pero no me comenta hasta el momento. Mire, esto no ha parado. Es más, en toda la época de pandemia se trabajó fuertemente y nos dio oportunidad para nuevos proyectos, para nuevas planificaciones que se están ahora ejecutando. En números, en cifras, señor ministro, por favor. ¿Cómo? En cifras, ayúdenos, señor ministro. Sí, cómo no, allá voy. Mire, el gobierno nacional trabaja en 4 grupos, 4 segmentos, y de ahí cada segmento va arrojando una cantidad de viviendas. El segmento 1, que son viviendas 100% subsidiadas por el Estado, para gente pobre y gente de extrema pobreza,
y que no solamente se desarrollan, como le contaba hace un momento, en urbanizaciones, sino también en terreno propio. Vamos a ejecutar alrededor de 42,000 viviendas. Sobre las 40,000 viviendas se entregarán en este segmento 100% subsidiado por el Estado. Y tenemos otros segmentos, 2, 3 y 4. El segmento 2 también tiene un subsidio parcial del Estado con un bono de $6,000, pero sobre todo las condiciones muy favorables para el crédito hipotecario. Una tasa del 4.99%, una cuota inicial solamente del 5% y una deuda que se puede realizar hasta 25 años plazo. Estas condiciones en el segmento 2 exige que el ingreso familiar no supere el 2.5 salarios mínimos vitales, o sea, $1,000. ¿Por qué? Porque esa es la ayuda social que el gobierno realiza a las personas que realmente más necesitan. Por eso está el bono y estas condiciones favorables para el crédito. Y el segmento 3 y 4 ya no tiene el bono, pero conserva las condiciones del préstamo. La tasa del 4.99, el 5% de entrada y hasta 25 años plazo. Para estos tres segmentos, el gobierno nacional constituyó un fideicomiso con una alianza estratégica con la banca privada. El aportante para este fideicomiso, el aporte del gobierno para este fideicomiso es de 538 millones que representan el 40% de este gran fideicomiso. Y la banca está supuesta a aportar con 812 millones, conformando un gran monto de 1.350 millones. De aquí, con esta gran cantidad, es que estamos ya en esta fase final del gobierno, también sumando muchísimas viviendas en todos los segmentos, 2, 3 y 4. De ahí que vamos a lograr conseguir con esto, la banca privada. A ver, señor ministro, ahí le voy a interrumpir un momentito. Nos está hablando de, en la primera fase, 42,000 viviendas. En la segunda, ¿cuántas son? Y en la tercera, ¿cuántas son para sumar el total? No, por eso ya vamos, usted quiere... Usted me cuenta muchísimas casas, pero yo necesito las cifras para que me cuente y hacer un global. Hacer un global. Mire, 42,000 viviendas aproximadamente 100% subsidiadas. En el segmento 2, 3 y 4, con la constitución de este fideicomiso de 1.350 millones, aspiramos llegar aproximadamente, esto depende porque depende del costo de la vivienda, calculamos entre 35 y 40,000 viviendas más adicionales. 35 y 40,000 viviendas en la segunda fase. Viviendas, sí, pero es que es importante indicar al público que las viviendas van desde 23,000 en el segmento 2 hasta 40,000, de 40 a 70,000 en el segmento 3 y de 70 a 90,000 en el segmento 4. Entonces, dependiendo de la colocación y de los créditos del costo de las viviendas, podemos llegar a unas 40,000 viviendas adicionales. 40,000 viviendas adicionales. Estaríamos entonces, señor ministro, para quedar claros, estaríamos hablando de cuántas viviendas en total, ya como global. Nos falta todavía, nos falta todavía. Ahí ya. Vamos paso a paso. Dele, avance. Estamos viviendas 100%, después estamos con viviendas del segmento 2, 3 y 4 para utilizar el fideicomiso de 1.350 millones. Luego, para las personas que por A o por B no quieran o no puedan trabajar con las instituciones bancarias que están con el gobierno trabajando, Banco del Pichincha, Pacífico, Mutualista Pichincha y Mutualista de la SUAY, puede hacer que otras familias tengan un historial crediticio en otras instituciones bancarias, en otras cooperativas. Para eso también estamos trabajando de la mano con el BIES, que es otra institución del Estado, y con el BIES desde el año 2017 en estos segmentos, desde 23 a 90,000 dólares, hemos podido colocar ya 48,000 créditos hipotecarios,
traducen en viviendas. Entonces, usted puede ir sumando las 42,000 gratuitas, las 40,000 con el fideicomiso, las 48,000 que se han colocado hasta este momento, porque de aquí hasta terminar el periodo de gobierno hay una proyección adicional de unas 5,000 colocaciones más. Esto hasta aquí, pero también estamos trabajando, y para esto estamos también ya visitando varias provincias. Esta semana estuvimos en Guayaquil y estuvimos acompañando en la inauguración del Hábitat 2020 en la ciudad de Guayaquil, porque estamos haciendo un seguimiento y un acompañamiento a esos promotores, a esos constructores que se han unido a este plan de gobierno. Estamos trabajando de la mano y ellos saben que este fideicomiso no solamente va a llegar hasta el final del periodo de gobierno, sino que constituido como está, apalanca y afirma todas las operaciones que se puedan hacer, no solamente hasta mayo, sino de ahí en adelante. Señor ministro, entonces, para tener una claridad en el tema, estaríamos hablando de 42,000 viviendas ya con el financiamiento total. Alrededor de 40,000 nos ha dado la cifra, más otras 48,000 en la segunda, tercera fase, con las diferentes condiciones favorables de créditos, bonos parciales, etcétera. Estaríamos hablando de 130,000 viviendas construidas ya hasta el momento, más otras 5,000 que prevén terminar hasta que termine el periodo, que sería en mayo. Exactamente, pero me falta, todavía no hemos terminado. Mire, pudimos concretar estos últimos días, por ejemplo, todo esto tenemos que ir sumando, ¿no? Pero es bueno dar los detalles para no lanzar solamente una cifra y luego no saber de dónde sale ese número de viviendas. Concretamos ya una donación china, que esto fue una oferta que hubo desde el año 2016, no sé por qué no se pudo concretar en el gobierno anterior, en fin, pero hemos logrado ahora en este gobierno. Se firmaron aproximadamente hace un mes ya las notas reversales y se pudieron ya concretar con esta donación china 2,932 viviendas más. Adicional, estamos trabajando con el MIES en un convenio de cooperación con ellos para mejorar, ampliar y lo que fuere necesario un programa de vivienda en esto que lo llamamos mis mejores años. Vamos a tratar de lograr ahí también sumar un número importante. Hemos empezado ya con 390 viviendas a identificar. Esto va a ser en todo el país y aspiramos que este número va a crecer indudablemente de acuerdo a cómo vamos a poder ir avanzando con el MIES. Pero estas son las que todavía no son las que todavía estarían en planes, es decir, estas 5,000 que usted nos dice hasta terminar el gobierno, más las... A ver, esto de la donación china, y precisamente esta semana, un equipo del ministerio, la viceministra, con técnicos, ya hemos hecho contacto con los alcaldes, porque estas 2,932 viviendas se van a construir en Muisne, en Pedernales y en Canoas. ¿Cuándo se van a construir? ¿Para cuándo está previsto? Simplemente ahora tenemos que hacer ya con los alcaldes la expropiación de los terrenos o la donación de los terrenos en cualquiera de los casos y empezamos inmediatamente. ¿Y estas prevén terminar antes de que termine el periodo de gobierno? No, usted comprenderá que son 2,932 viviendas y decir que vamos a terminar en 5 meses sería una O sea, mentira, estas no van a ser entregadas durante el gobierno, empezarán a construir, es lo que me está contando. No, eso no importa, lo importante es, y ese es el trabajo del señor presidente, no solamente aquí en vivienda, en todos los segmentos del Estado, estamos sembrando futuro, no se olvide. Al señor presidente no le importa dejar inaugurando y por apuro y esto, y para ir sumando, entregar como quiera las viviendas, no. Se van a hacer siempre de la misma manera. A ver, señor ministro, me gustaría un poco, estamos dándonos las vueltas sobre diferentes cifras, entonces me gustaría que me ayude. En resumen, señor ministro, ¿cuántas viviendas se han construido hasta hoy, 23 de octubre? ¿Y cuántas viviendas se van a construir? ¿Cuál es la proyección a mayo, el 24 de mayo de 2021, que se entrega el gobierno?
Bien estaba usted llevando la cuenta. Mire, 42 por un lado, 40 por otro, 48 por otro lado. Adicional a esto, hay que ir sumando las viviendas de la donación china, del convenio con el MIES. Entonces ya tenemos ahí unas 4,000 viviendas adicionales. Y adicional a esto, también trabajamos con empresa pública Casa para Todos, porque las alianzas estratégicas que realizamos ahí son tremendamente importantes. Solo por contarle, no tengo este rato realmente el total, pero en este último mes hemos concretado, se pone a consideración, son terrenos del Estado, se pone a consideración de los promotores, constructores, para que ellos hagan sus propuestas. Pero señor ministro, ¿tiene estas cifras que le estoy preguntando específicamente o ya para continuar y pasar a otro tema? Sí, tengo estas. Pero cuénteme últimas, específicamente, respóndame con las cifras. Mire, mastodontes, Pacarillacta, balcones del Parque Inglés, Torre de los Huertos y Ceibo Real que se han iniciado, arrojan 5,000 viviendas más. Es que esta es la manera que vamos trabajando. Esto es en alianzas estratégicas. O sea, no tenemos ahorita las cifras globales. Nosotros aportamos con el terreno. Ok, señor ministro, quisiera preguntarle cuál es 42 más 40 son 82, más 48 son 138, más 4,000 del otro lado son 142 y 5,000 que tenemos en alianzas estratégicas, estamos en 150,000 viviendas. 150,000 viviendas construidas y entregadas ya hasta hoy. No están entregadas hasta hoy, muchas se han entregado y otras. Cuando usted me habla de 150,000 viviendas, ¿de qué estamos hablando específicamente, señor ministro? Estamos hablando de que estas viviendas en este periodo de gobierno sí van a ser entregadas. Durante todo, es decir, ustedes proyectan desde que inició el gobierno hasta el 24 de mayo que se entrega del próximo año 150,000 viviendas. Aproximadamente llegaremos a ese número. Perfecto. En varios segmentos. Son 150,000 viviendas, entonces las que se habrían cumplido dentro del plan en el que se ofrecieron alrededor de 325,000 casas. Ahora, quisiera preguntarle, señor ministro, ya cambiando de tema, ¿cuál es el déficit de vivienda en el Ecuador y cuáles son las provincias más afectadas, por favor? Mire, el déficit de vivienda en el Ecuador, el déficit cuantitativo, ojo, es del 12.7% y eso arroja una cantidad aproximada de 590,000 viviendas. Ese es el déficit y bueno, por provincias igual tenemos, es un listado largo, pero básicamente ese es el número y esa es la cifra. ¿Cuáles serían las más afectadas a escala nacional? Bueno, obviamente Guayas, de este gran total, el 10.6%, Chimborazo el 43%, Manabí, Manabí, Esmeraldas, Loja, Los Ríos, es un listado grande con las cifras que tengo aquí en el cuadro, de tal manera que ese es el déficit, 12.7, el déficit cuantitativo. Déficit de vivienda a escala nacional del 12% de vivienda en el país. 12.7%. 12.7% de vivienda cuantitativo en el país. ¿Y las provincias más afectadas cuáles son? 590,000 viviendas. ¿Cuáles tenemos como provincias más afectadas y cuál es su porcentaje, señor ministro? Eso le comentaba hace un momento. Guayas, Chimborazo, en ese orden, ¿no? Guayas, Chimborazo, Manabí, Esmeraldas. Guayas, ¿cuál es el porcentaje? De ese gran total que le di de las 595,000 viviendas, el 10.6%. ¿En qué orden está la provincia de Pichincha, señor ministro? ¿Cuál es el déficit en Pichincha? Pichincha tenemos el 3.1%. 3.1%. Entonces, las primeras serían Guayas, Chimborazo. ¿Cuál es el porcentaje de Chimborazo? Chimborazo, el porcentaje es del 40%. Sería la segunda provincia con mayor déficit después de Guayas. Así es. La tercera, señor ministro. Manabí. ¿Cuál es el déficit de vivienda en Manabí? El déficit de vivienda en Manabí son 60,000 viviendas. ¿Que corresponde al?
al 19.5%. 19.5%. ¿Cuáles son las iniciativas que mantiene el gobierno para reducir estas cifras, señor ministro, y para que este déficit de vivienda? Los programas de gobierno que le he contado en los diferentes segmentos, 1, 2, 3 y 4, la conformación de estos fideicomisos, trabajar con alianzas estratégicas, estamos incentivando y apoyando al sector privado de la construcción, estamos trabajando de la mano. Me ha dado muchísimo gusto estar, como le contaba, esta semana en Guayaquil, todo el mundo positivo, todo el mundo estamos trabajando hacia el mismo lado, vamos sumando viviendas por todo lado, de tal manera que con el apoyo de las instituciones bancarias, Pichincha, Pacífico, Mutualista Pichincha y Azuay, repito nuevamente porque es importante para el público, para que se pueden acercar, se pueden evidenciar. Y además quisiera contarle que tenemos 2 páginas que ayudan para esto fundamentalmente. La página del ministerio, www.habitadivivienda.gov.es, para que los promotores, constructores hagan el registro de sus proyectos. Y tenemos otra página que es www.midubi.net, para que las familias necesitadas de vivienda puedan ingresar, mirar, le invito a usted, para que puedan evidenciar cuáles son los proyectos que se están realizando en los diferentes segmentos, los diferentes costos, y esta es la manera como estamos trabajando. Señor ministro, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes se enfrentan, aparte de el evidente tema de falta de recursos, para realizar la construcción y la entrega de viviendas? Como nos ha señalado, son alrededor de 150,000 entre las que están y las que ustedes proyectan, de las 325,000 ofrecidas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A qué obstáculos se están enfrentando, además de la falta de recursos? Bueno, no, simplemente estamos puliendo el banco de suelos que tiene el ministerio, banco de suelos que está conformado por las donaciones y las entregas de terrenos que realizan los GATS. No siempre todos los terrenos están en las mejores condiciones, tenemos que hacer una calificación, es condición fundamental que los terrenos cuenten con agua y alcantarillado, de lo contrario no avanzamos en el proyecto. Es decir, hay trabas, por ejemplo, en los temas de alcantarillado, de agua, de infraestructura. ¿Qué otros problemas hay? Tal vez la tramitología es un poco compleja. ¿Qué otros problemas se encuentran ustedes? No, básicamente el mayor problema y el principal es la identificación del terreno en cada cantón y en cada provincia, porque precisamente este programa de gobierno Casa para Todos está regado en todo el país, en todas las provincias, absolutamente en todas. Vamos a superar las 100 urbanizaciones entregadas en el país, urbanizaciones absolutamente equipadas. De tal manera que, aparte de eso, bueno, viene ya todo el trámite normal, que es el tema ya de hacer todo el proceso de contratación y la ejecución. Y, claro, tuvimos que pasar ahora un periodo que hubo que suspender los proyectos de la pandemia, pero hemos retomado. Este ministerio fue prácticamente uno de los primeros en activarse, en retomar nuevamente las obras, pero durante el periodo de pandemia nos sirvió mucho para realizar nuevos proyectos, para ejecutar estos proyectos ahora en este tiempo ya. Gracias, señor ministro, por su tiempo. No, encantadísimo, siempre a la orden, y si quiere, después de un tiempo podemos hacer un seguimiento para ver cómo han ido moviéndose y cambiando estas cifras. Y les invito, por favor, ingresar a las 2 páginas que he puesto a consideración de ustedes, y pueden encontrar ahí toda la información al detalle de lo que hemos hablado. Muchas gracias, señor ministro. Son las